Dios te bendiga en la tarde de hoy. Aquí estamos nuevamente en el ministerio Me Empujaron con Violencia, un ministerio que nació en un proceso de reencuentro con el Señor. La razón del título de este ministerio ha sido puesto que eh, yo llegué a este ministerio empujada realmente con violencia y dicen que los violentos, dice la palabra, que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. O aquí estamos dándole gracias a Dios de que en la tarde de hoy me haya dado una palabra para mi vida, para tu vida y para la vida de aquellos que quieren escuchar palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estar leyendo del libro de Génesis, capítulo 19, versos 4 y 10. Yo le voy a hacer un pequeño resumen, luego me voy a detener en esos versos para leérselos y que ustedes pues tengan esa parte, pueden leerlo usted también, les invito a que lean el capítulo entero. Luego de eso, para que anoten, vamos a estar yendo a Juan capítulo 15, versos 20 al 21 y también a Juan 16, 1, 4. Pues le voy a dar un tiempo mientras les hablo un poco sobre el tema, a que busquen estos versos bíblicos: Génesis 19, 4 al 10, Juan 15, 20 al 21 y Juan 16, 1 al 4. El tema de hoy se titula Camino a Sodoma, Gomorra y Zoar. Es un tema bastante fuerte, puesto que vamos a tocar varias cosas importantes que nos relata la historia en cuanto a los eventos que ocurrieron en estas ciudades. Yo le doy las gracias al Dios del cielo que nos sigue dando palabra en medio de estos tiempos en donde la palabra de Dios aparenta escasear. Se han levantado predicadores, profetas, evangelistas, se han levantado gente que jamás pensaron llevar la palabra por medio de las redes sociales. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Primeramente voy a comenzar orando. Espero que les haya dado tiempo de buscar estos textos bíblicos. Señor Padre de la gloria, aquí estamos ante tu presencia, Señor Padre. Y yo te pido, Señor Padre, mi Dios, que tú, mi Dios, permitas en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue a las vidas de aquellas personas, Padre, que lo van a escuchar. Yo te ruego, mi Dios, mi Padre, mi Señor, que esto sea testimonio para el gran día cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia. Que la palabra se dio, que la palabra se ministró, que la palabra no fue sacada de contexto, que se dio tal como la diste, mi Dios. Yo te pido que bendigas la vida de todos aquellos, Señor, que en esta hora, Señor, van a ver este video. Te pido que bendigas la vida de todos aquellos, Señor Padre, que abren el oído y el corazón a tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con Génesis 19, del 4 al 10. Para que tengan una idea de lo que pasó antes de que leamos este contexto, Abraham se encuentra con 3 varones que Dios manda del cielo. Se entiende que son hijos de Dios. No les puedo decir si son ángeles, son arcángeles, son otro tipo de ente celestial, porque pues no tengo, la Biblia no me lo dice. Hay, como yo digo, hay muchos teólogos que dicen yo creo, yo sé, pero yo no te puedo hablar en lo que yo creo y en lo que yo sé. Yo te tengo que decir exactamente la que la Biblia me dice. Estos 3 varones fueron enviados a Abraham para darle el mensaje sobre Sodoma y Gomorra y lo que iba a acontecer allí. Como ustedes saben, discutimos el martes pasado que Lot había, el jueves pasado, perdón, que Lot había elegido la tierra de Sodoma y de Gomorra y de Zoar porque aparentaban la apariencia del Edén, porque eran pastos hermosos. Pues nos dice la palabra que estos ángeles fueron enviados por Dios a la tierra a cumplir un propósito, puesto que el mal de Sodoma y de Gomorra había alcanzado un límite. Inclusive no dice el mal, dice que las súplicas y las quejas contra estas ciudades ya habían tocado el punto máximo.
¿Quiénes se quejan y quiénes pelean? Pues los santos de Dios, los que constantemente ruegan que Dios haga un cambio en ciertos lugares donde sus hijos son oprimidos. Y nos dice que Lot, un hombre nacido en la casa del padre de Abraham, que fue criado por Abraham, que fue bendecido por causa de Abraham, habitaba en medio de esta ciudad, de Sodoma y de Gomorra, con su familia. Donde él era prosperado, era en un sitio donde la perdición, la maldad, era de números incalculables. Y cuando vamos aquí nos dice que estos varones van y cuando los ve, porque él estaba a la puerta de la entrada para recibir, me imagino la gente se postró. En ninguna parte de la Biblia nos indica que las entidades celestiales que vinieron hacia Lot le dijeron, párate porque no somos dignos, como han hecho otros ángeles. Eso quiere decir que estos tres entes celestiales que se aparecieron ante Lot tenían una jerarquía bastante grande para que cuando Lot se postrare no le dijeran eso, sino que inclusive cuando le insisten que entren en su casa a comer, ellos aceptan. Estaban peleando porque se querían quedar en la calle, venían a hacer lo que tenían que hacer. Pero Lot le rogó que no. ¿Por qué Lot le rogó que no? Porque Lot conocía la maldad de las ciudades en las que él y su familia habitaban. No les era desconocida a Lot. ¿Y cómo Lot vivía dentro de una ciudad en donde la maldad era tal, siendo él un hijo de Dios? ¿Cómo Lot podía, de alguna manera, cómo Lot preservó a sus hijas también vírgenes dentro de una ciudad de esta magnitud? Porque el que conoce lo que es Dios y quién es Dios, que conoce, no dije que serán de Dios, saben que hay cosas y señales y hay cosas que debes de guardar. Y reconocen la presencia de Dios porque conocen de Dios, ¿verdad? No son hijos de Dios. Vamos entonces al verso número 4 al 10, cuando estos varones entran en la casa de Dios. Pero antes que se acostasen Lot y los varones y su familia, rodearon la casa los hombres en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdónenme, hermanos, así se lee la palabra. 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando nos detenemos aquí dice que todo este pueblo estaba tan corrompido que ellos rodearon la casa de Lot. No nos habla de ningún otro justo, no nos habla de ninguna otra persona, no nos habla de ninguna persona que de alguna manera fuera digna. No había nadie, ni siquiera Lot. Pues más adelante vamos a averiguar por qué Dios lo salva. Y nos dice que toda esta gente estaba tan endemoniada y era tan perversa y estaba llena de tanta maldad, tanta lascivia, tanta sodomía, tanta impureza, tantas cosas llenas de la gracia del enemigo, que rodearon la casa de Lot cuando vieron estos varones forasteros que no sabían quiénes eran, entrar a la casa de Lot. Y le dice, sácalos para que los conozcamos. En el contexto bíblico, cuando nos hablan de conocer, este contexto significa en donde ellos querían entrar a los varones. Quiere decir que querían tener intimidad con estos varones, estos tres varones que habían llegado a la casa de Lot. Entonces dice el número 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Porque lo sabía. Y dijo, os ruego, hermanos míos. ¿Les llamó qué? Les llamó ¿qué? Hermanos. Por eso les digo que no todo el que dice conocer a Dios es de Dios. Porque él era hermano de estos sodomitas, de estos perversos, de estos hombres malvados. ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo ahí? Pues claro. Lo que le llamamos allá en el caserío estaba lambiendo ojo. Estaba de seguidor, así lo llamamos, ¿verdad? En otras áreas. O también se le llama alcahuete, ¿verdad? Le dice, entonces
salió Lot a la puerta y la cerró tras de ellos y le dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ay, santo. A los que Lot le llaman hermanos. Y luego dice, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Por qué Lot prefiere dar sus hijas en vez de a los varones? Porque conociendo Dios, la revelación de Dios por causa de Abraham, él sabía que si esos varones trataban de tocarlo, porque no creo que los iban a tocar, la ira de Dios se los iba a llevar a él y a su casa. Esto no era un miedo de proteger a estos varones, esto era un miedo de los protegerse él y su casa. ¿Por qué yo digo esto? Porque él prefiere que sus hijas sean violadas, que sean atacadas, ¿verdad? Algo que no es común, a que estos varones, pero le llama a ellos hermanos. Y luego nos dice lo siguiente. Y ellos respondieron, vamos hasta el 10, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrás de elegir en juez. Ahora tú no vas a hacer como quien dice, vas a predicar la moral en calzoncillo. O sea, ¿quién eres tú para levantarte si tú eres peor? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Observen algo que muchas veces no se predica. Dice que ahora le harían más mal que a ellos. O sea, a ellos, ¿qué querían hacerle? Intimidar. Y si a Lot le van a hacer más mal que a él, ¿no harían lo mismo? Pregúntense. Porque luego que la muchedumbre está atacando a Lot y haciendo lo que está haciendo, hay otra parte de esa muchedumbre que llega hasta la puerta para romperla, para sacar a esos varones, para conocerlos. Esta gente quería tener intimidad con estos hombres. Y lo que Lot trató de evitar fue lo mismo que le aconteció. Por eso nos dice aquí la palabra, nos dice que ellos le dijeron, ahora, cuando él le dijo lo de las hijas, dice, vine un extraño, quieres ser tu juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían que gran violencia al varón, a Lot. Le hacían gran violencia. Muchos dicen que le estaban pegando, no. Le dijeron que le iban a hacer peor que a ellos. Hermanos, esto no es muy diferente a lo que pasa en el día de hoy con muchos cristianos que son torturados por causa de la palabra de Dios. Voy a seguir. Entonces los varones alargaron la mano y metieron en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Cómo ellos lograron hacer esto? La palabra nos dice que ellos provocaron una ceguera en medio de todo esto. Inclusive le dice a los cuantos hay en tu casa, para resumirle, ¿verdad? Porque la historia es un poco larga. Tómalos de tu casa, sal con ellos. Sus nueros que se iban a casar con sus hijas se rieron y no creyeron, eso se quedaron. Él saca a sus hijas y dice la palabra que cuando estos varones van a salir con Lot, les agarran de la mano a ella, a sus hijas y a sus mujeres. Estos varones, estos gentes que Dios envía y los saca. ¿Por qué? Porque estos varones están creando una ceguera para que el pueblo no los vea salir. Le dice, huye a los montes. Y Lot le dice en ese momento, no hagas eso, mejor déjame llegar hasta Zoar, una ciudad pequeña, y eso es lo que significa Zoar, una ciudad pequeña. Déjame llegar hasta Zoar, porque no vaya a ser que muera en el monte. ¿Por qué? Porque él no era monte, él era un hombre de ciudad. Él era un hombre de ciudad. Él no era un hombre de cazar, él no era un hombre que peleaba con bestias. ¿Verdad? Y entonces estos varones le concedieron a Lot esto. Y aquí vamos a entrar en el mensaje. Lot, les quiero leer una parte más antes que se me olvide. Porque dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ver, que quiero buscarle aquí. Así, en el 29, el verso 29, para que ustedes vean, esta es la razón, porque les había dicho que les iba a dar la razón por la cual Lot fue salvo. No fue por su justicia,
¿Ok? Vamos a ver. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. No fue la justicia de Lot lo que lo salvó. No nos equivoquemos. Lot y su familia estaba igual de corrompida que la ciudad. Lo único que Dios, por causa de Abraham, le daba visión a Lot para que alcanzase misericordia. ¿Entienden lo que lees? Me encanta ese verso, a mí me encanta. ¿Entiendes lo que lees? Dios se acordó de Abraham. El jueves hablábamos de esas promesas de tu casa. Dios se acuerda y los guarda para que lleguen a misericordia. Pero el tema de hoy es camino a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el contexto del por qué esto ocurre. Y vamos a ir, quiero que vayan conmigo antes de entrar de lleno a esto, a dos textos bíblicos que le di anteriormente para que estemos en contexto de lo que les quiero hablar. La palabra en Juan capítulo 15, verso 20 al 21, dice lo siguiente, y presten atención. Acordaos, esto es Jesús hablando, acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Nos van a aborrecer. Y te está diciendo el maestro que no te creas que tú vas a salir bien lindo y bien precioso, o bien preciosa y bien linda, fuera de las tribulaciones. Te está diciendo, sí, ¿acaso es el siervo mayor que su Señor? ¿Quién es el Señor? Nuestro Cristo, quien murió. Hay muchos de nosotros que por amor a Cristo Dios nos saca por medio de la muerte. La muerte debe ser un proceso de gozo para nosotros, los hijos de Dios. Dice, pero si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Por ahí, nos vamos a meter por ahí. Y la segunda parte de la palabra que vamos a leer está en Juan 1 al 4, que dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho. Santo Dios, gloria a ti, mi Padre, aleluya. Ahora vamos a entrar en dos temas que están juntos, los combiné, los puse juntos como el Señor me envió para que entendamos los tiempos que vivimos. Vamos de camino a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes tienen que entender que están pasando y están sucediendo cosas dentro de estas naciones donde nosotros vivimos, que no son como los tiempos de antes. Hay cosas que están cambiando y me voy a explicar rápido porque no quiero que este mensaje sea muy largo. Quiero que entiendas lo que lees. Así como Sodoma, Gomorra y Zoar eran las ciudades que los había visto por su belleza, su grandeza y la oportunidad que les ofrecía. De la misma manera, muchos de nosotros como hijos de Dios vemos oportunidades en lugares donde los prados se ven verdes, donde las cosas se ven hermosas, donde quizás estamos con esa familia que necesitamos, estamos con esos amigos con los que queremos estar porque no nos gusta el campo, nos gusta la ciudad, o porque, no sé, mi familia está ahí, o porque tengo más oportunidades de trabajo. A veces los llanos se ven verdes y las frutas se ven deliciosas. Pero la realidad es que si Dios no te ha enviado, ¿por qué vas a ir?
No todo lo que a la vista aparenta ser bueno lo es. Y no puedes atarte a absolutamente nada en este mundo que te desvíe de la visión de Dios, porque Lot, su visión fue cegada después de haber andado con Abraham, el padre de la fe, de haber andado con un hombre que fue prosperado por causa de una promesa que Dios le entregó. Lot, viendo esto, se arraigó a una ciudad en donde él también fue copartícipe de los crímenes y lascivias y cosas perversas que pasaban allí. ¿Saben por qué? Porque un hombre íntegro, una mujer íntegra, un varón de Dios, una mujer de Dios, cuando ve el pecado, dice la palabra, huye. Ve el mal y se aparta. Yo no puedo estar en dos aguas, yo no puedo vivir en un lugar donde yo soy cristiana y mi hermana, y oye, esto no es para mi hermana, no vengan a tirar puya, es un ejemplo. Yo no puedo vivir en un lugar en donde yo soy hija de Dios y mi hermana se prostituye en la casa. ¿Por qué? No porque yo la juzgue, es porque las malas costumbres se pegan. No quiere decir que voy a ser prostituta, pero poco a poco todo eso va a cegar mi visión. Porque o voy a tener contiendas con mi hermana de tal forma que nos vamos a separar, como se separó Abraham y Lot, o vamos a tener contiendas hasta cierto punto, pero luego yo me voy a someter poco a poco al ambiente, me voy a acostumbrar al ambiente, mientras sigo viéndome aparentemente diferente, pero mi ser, mi persona está cambiando. Mi espíritu está siendo transformado por las cosas negativas que ocurren a mi alrededor. De la misma manera, estamos viviendo en tiempos, hermanos, en donde algunos de nosotros vivimos en ciudades. Yo le doy las gracias al Padre, que Él fue el que me reveló a mí la Florida, que Él fue el que me trajo hasta aquí cuando yo decidí mudarme de regreso de Puerto Rico para acá. Antes yo vivía en Nueva York, que era la ciudad grande, lo que yo llamo la Gomorra y Sodoma ahora mismo. Pues me mudé a esta ciudad pequeña donde yo sabía que había mucha gente retirada y el Señor me hizo sentir que mientras más gente retirada había, más posibilidades yo tenía de criar a mi familia en bien. Pero les voy a dar una demostración de cómo hay veces que los lugares donde la presencia de Dios es más común es donde el enemigo también más ataca. Porque donde están las iglesias, donde está el mal, las iglesias están struggling, están pasando muchas vicisitudes. ¿Por qué? Porque hasta los gobiernos están en su contra y estamos viviendo en tiempos en donde hay situaciones de esta magnitud. Yo les quiero poner, por ejemplo, a California. Les voy a poner, por ejemplo, ¿ustedes saben cuántas leyes hay allí antibíblicas? Y las que faltan. ¿Y cuántos ahora mismo hay un legislador que se está levantando, que yo lo había dicho en un video anterior, que promueve la pedofilia, que dice que eso es una atracción de índole sexual, una orientación sexual y lo tratan de cubrir con la sombra, yo lo había dicho esto antes, de la libertad de derecho a elegir con quién te acuestas o cómo te sientes de los LGBT. Lo tratan de cubrir bajo esa sombra. Y aquí nos dice que esta era una ciudad perversa. ¿Por qué era perversa? Porque no seguía los mandatos de Dios. Esta era una ciudad que era aborrecible y abominable ante la presencia de Dios. Por el nivel de perversidad. No solamente hablamos de homosexualismo, hablamos de sodomía a niños, hablamos de robos, hablamos de gente que hacía maldad simplemente por el hecho de hacerla. Gente que estaba totalmente llevada y guiada por el mismo Satanás. Y ahí mismo vivía Lot. En medio de eso, un hombre que conoció la presencia de Dios porque la vio en Abraham, su tío y padre. Un hombre que vio cómo Dios trabajó por medio de su tío. Un hombre que conocía porque los vio y él sabía y por causa de Abraham a él lo sacaron. Así que yo te vengo a decir a ti que mira, cuando tú vives bajo la presencia del Señor, tú comienzas a discernir las cosas. Comienzas a ver, por ejemplo, aquí donde yo vivo en la Florida, si usted se va a Orlando, se va a Kissimmee, se va a Tampa y se va a Miami, que son las ciudades que más se conocen para aquellos, ¿verdad?, que no tienen mucho conocimiento. Ahí es donde usted va a ver la mayor perversidad. ¿Saben por qué? Porque son ciudades llenas de personas que trajeron espíritus
y orientaciones en cuestión de sus deseos, que le gustan los niños, lo que sea, y el libertinaje y la sexualidad que emana en estos lugares viene de gente que se mudaron acá porque encontraron ciudades que tenían diversión. Mientras tanto, la mayoría de la Florida es más conservadora. Le doy gracias a Dios por vivir aquí. Y hay lugares como en el que yo vivo, en el cual son sitios totalmente secluded, apartados. Y son lugares en donde tú puedes crear una familia, donde hay muchas iglesias, donde hay gente que ama a Dios. Hay crímenes, hay de todo, pero la mayoría es de un conocimiento conservador. Y tú ves la diferencia en bendiciones de ese lugar al otro. Por ejemplo, en Orlando ustedes ven todas eso de Disney, los hoteles, todas estas cosas. Pero la otra parte que no le dicen es que en Orlando es la ciudad con más incidencias de homicidios que hay. La ciudad con más alta prostitución. El tratado de blancas. Eso no se lo dicen. Esas son las ciudades, así como Sodoma y Gomorra. Y entonces dentro de los gobiernos intentan hacer leyes y promulgar cosas que aparentan ser buenas, como los llanos de Gomorra y de Sodoma, ¿verdad? Y Zoar, pero no lo son. Aparente, entonces hay gente que lo apoya. Y yo digo, si hay tanto apoyo, ¿por qué se mudan a estas ciudades? Si les gusta lo que viven en ciudades como California, como Nueva York, en cualquier ciudad de Puerto Rico que usted viva, que sean más liberales que los otros, ¿por qué se mudan a ciudades que no son liberales? ¿Cuál es el propósito? Quizás me van a decir, pero uno se puede mudar donde no le... Claro, pero si te gusta el estilo de vida de un lugar, ¿por qué quieres venir a implementarlo en otro? Porque la perversidad se tiene que extender. Porque la maldad se tiene que extender. Porque va a llegar un momento, como el Señor nos dijo, nos los ha dicho antes, que van a pasar sucesos que no lo vamos a creer, pero van a acontecer, por cuanto que la maldad se va a multiplicar a tal grado que nosotros como cristianos vamos a estar en medio. Ya no va a haber escape, solamente el Señor y la muerte. Pero ahí es que vemos la perversidad. Si tú te llamas cristiano y vives en medio de la perversidad, tienes que estar luchando constantemente contra esos espíritus. Tienes que estar constantemente en humillación, orando, metiéndote en la presencia del Señor porque es fuerte el ataque. Por eso Lot se acomodó a los sistemas. Vamos de camino a Sodoma, Gomorra y a Zoar. ¿Por qué incluimos a Zoar? Le voy a explicar más adelante. Entonces vemos cómo la maldad llega a tal punto que aún dentro de las mismas iglesias está la maldad y el que se rebela en contra de eso es expulsado. Sí. Pues yo le voy a decir porque el Señor nos dice que seremos expulsados de la sinagoga porque vamos a ver muchos de nosotros que vamos a mantener la firmeza de la palabra, lo que dice la palabra, no lo que el hombre se inventa. Y van a querer contender porque antes nos decían que si un hermano es pecado, que lo saquen de la iglesia porque corrompe. Ahora sacaron al hermano porque dicen la verdad y los que corrompen se quedan en la iglesia. Santo. Nadie quiere hablar de eso. Cuando tú te levantas y le dices al varón o a la mujer de Dios, usted está mal siervo, usted está mal pastor, usted está mal evangelista, usted está mal predicador, por la razón que sea, y hay hermanos míos que yo amo mucho y conozco muchísimos pastores. Y tengo un pastor que él, por la gracia de Dios, ha sido levantado para esto porque yo creo en la restauración, en la sanidad de las almas. Yo no creo que un pastor que se caiga se tiene que quedar en el suelo todo el tiempo. Yo creo que hay restauración, pero sé que yo di palabra a ese pastor. Y el pastor lo sabe y el pastor conoce. Pero ¿sabes qué? Es importante reconocer que ese pastor ha sido restituido, ha sido levantado por la gracia de Dios y esperemos en Dios que Dios lo guíe a toda verdad, todo conocimiento y que lo aleje de todo espíritu de error y que lo guarde de las bocas que intenten manchar su ministerio, siempre y cuando ande en la voluntad de Dios, porque yo como digo una cosa, ellos lo saben, yo soy franca, yo lo digo todo como lo siento. Pero también hay pastores que quieren implantar doctrinas y dogmas que alejan a las almas y las llevan hacia Sodoma y a Gomorra, y cuando se levanta una Elías, se levanta una Débora y le dice, usted está mal, esto es erróneo, lo digo con todo el amor del mundo, perdóneme, pero esto no está. Lo sacan de la iglesia porque usted es un rebelde. Porque no quieren admitir
que lo que están haciendo no es correcto. Y para evitar las divisiones, cuando nadie divide, simplemente se lo estás diciendo cara a cara, eres expulsado, como dijo el Señor de la sinagoga. Y van a decir que es un servicio a Dios. Qué fuerte. Fuerte. Pues yo les digo, hermanos, y los que no son hermanos y que lo van a hacer en el nombre de Jesucristo, que vamos de camino a esa perversidad donde los gobiernos, las iglesias, las ciudades, las familias se corrompen, donde lo que antes se veía mal en mi familia, ahora dicen, pues, pero no es tan malo. Lo que la Biblia llama malo es malo. Aquí no hay diferencia, y como les dije en un video anterior, estamos entrando. Solamente este es el principio. Sodoma y Gomorra se trata mucho más que eso. Es quitarnos a nosotros la libertad de criar a nuestros hijos y de darles el conocimiento de Dios. ¿Por qué les digo eso? Ahí es que vamos. Porque donde no hay conocimiento de Dios, donde no está Dios, cuando sacan a Dios de las escuelas, cuando sacan a Dios de las iglesias, cuando sacan a Dios de la crianza, el temor de Dios no existe porque no puedes temerle a lo que no conoces. No puedes temerle y vamos de camino a Gomorra y a Sodoma porque estamos viviendo un tiempo en donde las leyes quieren sacar la palabra de Dios, no la religión, la palabra de Dios de todo lo que se llame Dios, para que la gente no conozca de Dios y al no conocer pueden aprobar leyes que no tomen su conciencia y los hagan sentir que el Espíritu le está diciendo, sabes que está mal, pero sabes que Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún los que no conocen, dentro de sí Dios ha puesto algo que aunque tú no conozcas de la palabra, tú sabes moralmente que algo está mal, que algo no está bien. Cuando lo haces, sabes que algo no está bien. Luego de practicar el pecado se hace como nada, obviamente te vuelves inmune, puesto que ya lo has hecho. Pero el propósito es ese. Y en Sodoma y en Gomorra no había conocimiento de Dios. ¿Cómo yo sé esto? Pues hermanos, porque mira lo que iban a hacer con estos varones, no solamente ese. ¿Cómo yo sé que Lot estaba metido en toda esta asquerosidad de Gomorra y de Sodoma? Pues miren, yo le voy a decir algo. Cuando Dios te saca a ti de un lugar, ¿por qué sigues anhelándolo? ¿Por qué sigues creyendo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la Biblia nos relata que cuando Lot eligió las ciudades, que fueron esas tres que les mencioné, para irse él a prosperar, porque él y Abraham, ¿verdad? Estaban muy grandes y se estaban peleando sus pastores y toda esa gente entre ellos. Era muy grande, ya no había espacio y lo que causaba era problema. Pues miren esto, qué interesante, como la palabra nos lleva, la palabra nos dice aquí que Lot es sacado y los ángeles le dicen, no mires para nada de lo que tengas atrás. Y Lot cuando le dice a él, no me mandes a los montes porque voy a morir, mejor mándame a Zoar, una ciudad por ahí. ¿No era Zoar una de las ciudades que él escogió? Él anhelaba quedarse con lo que tenía. Él no quería salirse de donde estaba. Él anhelaba. Cuando Dios te saca de tu casa y de tu parentela, es porque ya no es tu lugar. ¿Por qué insistes en regresar? Estás dañando el propósito de Dios en tu vida. ¿Y por qué te digo esto, hermano? ¿Por qué te digo esto, hermana? ¿Y por qué te digo esto a ti que pronto vas a hacerlo? Porque no podemos anhelar. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en sal. Porque anheló, quería ver lo que estaba dejando atrás. Mas, sin embargo, los hijos continuaron, aparentaban haber continuado, pero Gomorra y Sodoma estaba dentro de ellos. ¿Cómo yo lo sé? Pues yo te lo voy a explicar. Los pide a Zoar. Y las entidades que Dios envió se lo conceden. Estos entes de luz lo envían y le dicen, pues está bien, pues huye a Zoar, la ciudad pequeña. Pero después, ¿qué pasa? Viene Lot y dice, no, mejor voy a ir a las cuevas, a los montes, donde inicialmente lo enviaron, pero dejó la ciudad viva. Dejó el Egipto que tenía vivo y se fue a las cuevas.
Y Lot no conocía, no le había enseñado a su casa de Dios y no seguía a Dios y no demostraba que amaba a Dios porque tenía que blend, tenía que camuflajearse entre esa gente que él estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo yo lo sé? Pues yo te lo voy a explicar ahora. Pues yo lo sé, mi hermano, porque la palabra de Dios me dice a mí que sus hijas dicen, vamos a unirnos con nuestro padre, vamos a tener intimidad con nuestro padre, vamos a emborracharlo, no tienen temor porque ya no hay más nada. ¿Qué mentira del diablo más satánica fue esa? Y yo les voy a decir por qué es una mentira del diablo. Porque cuando destruyeron a Sodoma y a Gomorra, no destruyeron al mundo entero. Lot tenía parentela, Lot tenía a Abraham, y Abraham tenía hijas e hijos y tenía siervos y siervas. Esas mujeres pudieron unirse a cualquiera de la familia de Abraham. ¿De dónde se les ocurrió a ellas que iban a intimidar con su padre para no quedarse vírgenes? Y para evitar no tener descendencia. Es una obra satánica. Unas mujeres que no habían sido enseñadas sobre Dios. Dios no moraba. Sodoma y Gomorra moraban en ellas. Ellas eran tan perversas como la ciudad misma. Lot no guió su casa en bien. Por eso toda estaba perdida. Y nos dice que luego de eso, para que tú veas que no compartas tus promesas con nadie, como decía en el video anterior, y para que tú veas la maldad y cómo la maldad se levanta. Cuando Dios erradica a Sodoma y a Gomorra, como Lot se tuvo que salir y tuvo que llevarse a sus hijas, y ellas lo embriagaron, lo emborracharon, y tuvieron intimidad con él y se levantaron de temprano de mañana para que él no supiera. Pero vamos a hacerle una pregunta sinceramente. Por más ebrio o más ebria que usted esté, que no es de hijos de Dios estar ebrios como locos. Eso no es de hijos de Dios. ¿Cómo es que usted no sabe que se acostó con alguien? Y no se pregunta con quién se acostó. Eso le deja saber la perversidad de Lot. Eso le deja saber a usted que las hijas habían visto algo que no les era indiferente. Ellas sabían cómo llegarle a su padre. Pero en su misma mentira cayeron y salieron la descendencia de los amonitas y los moabitas. Y ustedes saben que los amonitas y los moabitas fueron enemigos constantes de las tribus de Israel. Pero también de Moab salió Ruth, que era la abuela o bisabuela o tatarabuela de David. Pero entendemos que Dios utiliza inclusive dentro de todo eso su plan perfecto. ¿Y por qué digo que estamos yendo hacia Sodoma y Gomorra? Porque eso es lo que está pasando. A Dios lo están sacando de todo. Para que el temor de Dios no esté en nadie. Por eso, iglesia, tú tienes que hablar y no callarte. La palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada, porque ahora con esto que pasó del COVID intentan cerrar las iglesias, intentaron cerrarlas totalmente, pero la gente salía a predicar en video, la gente no se quedó atrás, la gente hizo lo que tenía que hacer. Otros se cayeron porque nunca estuvieron firmes, solamente eran apariencias como Lot. Vivían dentro de una ciudad y aparentaban, pero no eran. Y la otra parte que me impresiona aquí es que nosotros como cristianos tenemos que entender que van a llegar tiempos en donde tú no te creas que eres mejor que Cristo, porque aquí el Señor te dice que te acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Guarda tu palabra y también ellos guardarán. Si tú guardas la palabra, ellos también la guardarán. Yo te digo en esta hora que por causa de mi nombre, dice el Señor, porque no conocen al que me ha enviado, que unos llamando y diciendo soy cristiano hacen cosas que son contra la cristiandad. Gente que dice que ama a Dios hace cosas contrarias, apoyan cosas que son asquerosas, abominables y aborrecibles. Y dije cosas, no dije personas. Entiendan bien eso. Hay situaciones y hay conductas que son aborrecibles, indignantes, aberrantes ante la presencia de Dios. Y yo no te voy a decir que están bien, pero te voy a amar como persona porque creo que en ti hay salvación. Seas pedófilo, seas lo que sea. Y sí, mucha gente dice, ay, pedófilo. Todos tenemos derecho a salvar. De que la pedofilia puede ser sanada, mira, yo no lo sé, pero es asqueroso. De que de la pedofilia puede ser limpiada, yo no lo sé. Yo no sé eso, Dios sabe todas las cosas. Así como tú ves la pedofilia asquerosa en este tiempo
tiempo, así se veía la homosexualidad en aquellos tiempos. ¿Ves cómo los tiempos están cambiando? Y ahora es admitida. Antes la homosexualidad se veía aberrante, abominable, asquerosa. Antes, en aquellos tiempos, se veía así y la gente lo tildaba. Y la gente odiaba a estas personas que tenían estas conductas por estas conductas. Sin entender que la palabra no nos decía que las odiáramos a ellos, sino que aborreciéramos su conducta. Que la conducta nunca fuera de parte. Cada cual hace lo que le da la gana porque cada uno de nosotros le daremos cuentas a Dios. En Sodoma y en Gomorra esos hombres hacían esto y ellos le iban a dar cuenta a Dios. Y Abraham no iba para allá a matarlo, Abraham no iba para allá a apedrearlo, ¿verdad que no? Abraham no fue a hacerle nada a esa gente. Abraham se quedó sirviéndole a Dios, apartándose del mal, rechazando lo que no era de Dios, apartándose para el Padre. Sí, claro, que hay que decir que las conductas son erróneas. Claro, la pedofilia es asquerosa, es algo horrible. Pero ¿sabes qué? Esa alma puede ser de salvación. No quiero decir que les vas a poner a enseñar a los niños en la iglesia, no, todo tiene un límite, todo tiene su lugar. Tú tienes que orar por estas almas que están enfermas, que tienen espíritus de error dentro de ellos. ¿Tú te crees que el espíritu del adulterio no es algo asqueroso? Claro que lo es. A una mujer que ha sido afrentada, el saber que su pareja, su esposo, su novio, lo que sea, ha tocado a otra mujer. En este caso, como cristiano, sería esposo, ¿verdad? Porque todo lo demás sería fornicación, pero voy a eso en un momento. El adulterio es asqueroso, porque usted, cuando usted comete el acto de adulterio, o cuando alguien lo comete en su contra, muchas veces lo que está en la mente de esa mujer o ese varón es la misma manera en que me besaba. Voy a solamente hablar de eso porque pues obviamente no quiero extenderme. La besabas a ella y está su saliva en mi saliva. O sea, piensan en tantas cosas. Usted ha roto un vínculo de amor, un vínculo de respeto, un vínculo de confianza, porque la mente y el corazón de la persona se daña. Eso es un daño. Así como quizás a usted no le gusta otro varón o otra hembra, porque usted es varón y usted es hembra, ¿verdad? No le gusta el sexo opuesto y encuentra quizás eso algo, no, por favor, pues de la misma manera pasa con el adulterio. El que es afrentado lo ve de la misma manera. Uy, eso no. Igual es la pedofilia, a usted no le gusta, pues hay muchas personas que son homosexuales que aborrecen la pedofilia, pero hay pedófilos que aborrecen la homosexualidad. Mira qué cosa. Y eso lo sé, pues, obviamente, los años de estudios y todas las cosas que he hecho. Tú ves estas cosas, ellos mismos se critican entre ellos. Y aún dentro de los mismos vínculos homosexuales hay personas que critican a otros homosexuales. De esto hay de todo. Pero lo importante de todo esto, hermanos, es que cuando usted sigue la Biblia, ahí te lo dice todo. ¿Qué más había en Sodoma y en Gomorra? Había fornicación, sí, hermano, había fornicación. Claro que había fornicación, porque la fornicación no es a diferencia del lesbianismo, del homosexualismo, del pedofilia, del adulterio, todos son pecados. Amamos al pecador, pero aborrecemos la conducta. Y nos dice la palabra del Señor que ese pecado ya era demasiado. Pues entonces, si la fornicación es pecado, la fornicación es tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Sabes por qué es pecado, hermano? Porque usted está tomando una mujer o un hombre que no le pertenece a usted todavía, si es que planifican casarse. A una mujer que le puede pertenecer a otra, que usted está abriendo el pozo y las fuentes de agua de otra persona. La fornicación es un pecado mismo contra el cuerpo. De esto es lo que habla la santidad de Dios, de los pecados contra tu cuerpo, no tu ropa, no tu cabello. La santidad de Dios se tiene que ver en ti. Hay algo en ti, en tu cara, que lo dice, la manera en que tú hablas, la manera en que tú te proyectas, la manera en que tú caminas, la manera en que tú piensas, en que tú resuelves las cosas, haces la diferencia. La santidad se ve en ti. La santidad está en la relación con Dios, y cuando tú
fornicas, estás pecando contra el mismo cuerpo de Dios porque estás introduciendo el pecado dentro de él. Y muchos cristianos y muchos hombres y mujeres de Dios lamentablemente tienen situaciones en donde los hijos están en estos tipos de cosas, en donde los hijos desafortunadamente no siguen la palabra de Dios y se ven expuestos a esto. Y en vez de alejarse, y no digo abandonar a sus hijos, sino alejarse, o sea, yo no voy a poder vivir contigo en estas circunstancias, lo lamento, porque el pecado entra a la puerta de mi casa. ¿Y cómo lo saco si yo soy una mujer cristiana y el diablo mismo entra por ahí y se acuesta en un cuarto con mi hija o mi hijo? No se puede. La santidad se trata de todo lo que eres tú en tu ser y en tu espíritu, de lo que permites. La santidad no es la vestimenta. Dios no te va a dejar a ti en la tierra porque te pusiste un pantalón. Dios no te va a dejar a ti en la tierra porque te pintaste el cabello, porque eso no corrompe. Salve que lo hagas por vanidad, que lo hagas por presunción. Es la intención detrás de lo que hagas. Si te pones unos pantalones y te los pones apretados para enseñar las nalgas, porque quieres que te las vean y perdonen el lenguaje, pues entonces usted está en tremendo pecado. La santidad, eso está fuera de su ventana. Porque usted no puede pretender ponerse algo para mostrarle al mundo. Hay un decoro, hay una decencia. Ahí sí, habían predicadores antes que le decían, mira, no vayas a la playa porque eso es pecado. No, ir a la playa no es pecado. Es lo que tú hagas cuando vas a la playa. Tú puedes ir a la playa y cubrirte decentemente. No tienes que ponerte la falda largota, pero te puedes poner algo de moda y ir a la playa y disfrutar de la playa, porque si no puedes ir a la playa, ¿para qué Dios las creó? No, o sea, hay cosas que yo digo que no hacen sentido, que la gente quiere poner dogmas que... Pero eso no es el tema. El tema es la infiltración de todas estas cosas malas y perversas dentro de nuestros sistemas, dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestra casa. Y cómo la iglesia responde, que muchas iglesias que crean dogmas y cosas que no son ciertas hieren a las almas, y cuando se levanta uno a corregirlo, los sacan porque no quieren que lo hagan, pero la realidad es que nuestro trabajo es traer las almas a la fe, no sacarlas de la fe. Nuestro trabajo es amarlas como Cristo las amó. Nuestro trabajo es decirle lo que haces está erróneo. Pero Dios te ama, Cristo te quiere salvar, Cristo te tiene y te queremos recibir para que tú seas de bendición y para que seas bendito por Jehová cuando te arrepientas de tu pecado. No podemos estar ciegos, no podemos estar como los tratando de juzgar lo más mínimo para sacar las almas de la iglesia o para hacerles sentir que son menos santas. Nuestra misión es predicar el evangelio por todo el mundo, porque Sodoma y Gomorra se acercan y hay una ciudad pequeña que se llama Zoar que no ha sido destruida. ¿Por qué? Porque los que escapen de ahí van a ir a Zoar. Esos son los cristianos que tienen apariencia pero no conocen a Dios, no los conoces a ellos. Tienen esa ciudad en Zoar en donde se creen que están salvos pero no se salvan. ¿Saben por qué? Porque la salvación viene de un arrepentimiento sincero, y el arrepentimiento sincero es aquel que torna su mente atrás. Y no creas que el no tener conocimiento de la palabra te exime del pecado, porque no te va a eximir, vas a ser juzgado por lo que conocías. Vienen tiempos, mi hermano y mi hermana, en donde tú y yo como cristianos no vamos a poder predicar la palabra sin irnos a la cárcel, sin que nos maten, sin que nos peguen, sin que nos violen. No creas que eres mayor que tu Señor. Van a llegar los tiempos que en esta nación también va a ocurrir, en Puerto Rico va a ocurrir. No van a llegar los tiempos en donde el amor de Dios se apartará. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios, y al no haber conocimiento de Dios, no hay temor de Dios. Quieren eliminar el nombre de nuestro Padre, de nuestra memoria. No lo permitas, sigamos peleando la buena batalla, porque miren, en India, en Arabia, en todos estos sitios donde siempre se los digo, allí están matando cristianos, se los digo constantemente, están torturando cristianos, están violando cristianos, hombres y mujeres, niños, están haciéndolo. No crean, hermanos, que eso está lejos, ya eso está aquí. Ya está aquí. Es solamente cuestión de tiempo que todas las cosas se pongan en su lugar. Y de esto depende.
que nosotros oremos, que tengamos discernimiento del Espíritu en cuanto a lo que hacemos, a quienes ponemos en custodia de nosotros, quiénes son los que nos dirigen. De esto depende la educación que nosotros le damos a nuestros hijos, quiénes nosotros permitimos que eduquen a nuestros hijos, cómo nosotros contrarrestamos lo que el enemigo está tratando de hacer con nuestra simiente. Usted, mujer, levántese. Usted, bajo la autoridad de su marido, levántese. No le dijo a Dios a Abraham, escucha todo lo que tu mujer te diga. Cuando Sarai le dijo, tu sierva me mira con desagrado y se pasa burlándote de Isaac, los quiero fuera. Y Dios le dijo, sí, porque es que estos son los de la promesa. Hazlo todo lo que Sara te diga. Porque el hombre sabio consultó a Dios si la palabra de su mujer era correcta. Y Dios le contestó que sí. Porque una mujer bajo la autoridad de Dios va a tomar decisiones bajo la autoridad de Dios. Y el varón, cuando lo presente delante de Dios, va a saber que verdaderamente era la voluntad de Dios. No te equivoques, hay un orden. Hay un orden. Y yo le doy gracias a Dios que me permite hablar de estos temas para que tú los escuches. Y van a haber personas que quizás mi tema no le va a gustar, pero Dios te bendiga también y Dios trabaje con tu vida. Este mensaje no es para señalar, este mensaje es para abrir el ojo, la mente y el oído de todo aquel que quiere escuchar la verdad de la palabra de Dios. Las iglesias estamos, y digo las iglesias estamos porque nosotros somos la iglesia, no es el templo. Estamos para predicar la palabra, no para matarnos los unos a los otros. No se desenfoquen como se desenfocó Lot. No estamos para votar a gente de la iglesia. No estamos para herir a personas. No estamos para criticar y señalar a nadie. Estamos para darle el amor. Sí, se dice, según la Biblia, esto es un pecado, pero Dios te quiere restaurar. Porque si el mensaje, como lo he dicho anteriormente, no es cristocéntrico, no importa lo que te digan, porque siempre este mensaje lo que tiene que hacer es volver la mirada hacia Dios, hacia Cristo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la victoria por medio de su muerte y resurrección. Nuestros mensajes tienen que darle una salida al pecador. Nuestros mensajes tienen que decirle a los pecadores que Cristo salva, que Cristo ama, que Cristo quiere restaurarles, que Cristo quiere vivir una eternidad con ellos, que Cristo está dispuesto a cambiar lo que la ciencia y el hombre no puede. Porque yo no creo en terapias de conversión ni nada de esas cosas. Yo creo que el Espíritu Santo trabaja en ti de tal forma que Él mismo te liberta, que Él mismo te transforma de tal forma que tú no necesitas ni de hombres ni de métodos. Dios es suficiente. Padre de la gloria, Padre eterno, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que van a ver este mensaje, Señor, que tú les ayudes, Señor, a ver la verdad de tu reino, que tú les bendigas, que hagas que sus mentes sean cambiadas, que su corazón sean abiertas al mensaje, Señor. Bendícelos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho. Adiós. Lindo sábado.